En este video te voy a contar de Ravensbrück, el único campo de concentración nazi destinado exclusivamente a prisioneras mujeres, las cuales eran obligadas a realizar trabajos forzosos, vivir en un estado funesto con una escasa alimentación y la posibilidad inminente de morir de un segundo para el otro. Además, muchas de ellas fueron utilizadas en crueles experimentos, en los que acabaron siendo gravemente infectadas y mutiladas. ¿Cómo funcionaba este campo de concentración? ¿Cómo era la vida de las prisioneras? ¿Y qué terroríficas experiencias se vivían diariamente? Esto y más contestaré a lo largo del video, entonces, ¿por qué no te quedas hasta el final? En el mes de noviembre de 1938, pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el líder de las SS, Heinrich Himmler, mandó a construir el campo de concentración de Ravensbrück, ubicado a 90 kilómetros al norte de Berlín, en una hermosa zona arbolada, cerca de un pequeño pueblo con el mismo nombre. El sitio fue levantado por 500 prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen. El campo de concentración abrió sus puertas en mayo de 1939, siendo uno de los primeros en existir. Ravensbrück desde un comienzo estuvo pensado para que sea habitado exclusivamente por mujeres, y así se cumplió, llegando en ese mismo mes las primeras 1000 mujeres desde el campo de Lichtenberg que se estaba cerrando. Pero siempre hay una excepción a la regla, y es que había un pequeño campamento de varios miles de hombres establecido junto a la instalación principal en el año de 1941. Al poco tiempo de la inauguración de Ravensbrück, el número de prisioneras llegó a 2000, de las cuales la mayoría eran alemanas que se habían opuesto al nazismo. Por otro lado, aproximadamente unas 500 de las primeras pobladoras eran testigos de Jehová, que consideraban a Hitler el anticristo, y que ya habían pasado por Möllingen antes de que éste fuese reconvertido en una prisión juvenil. Su fe en Dios y no en el Führer fue lo que las mandó a Ravensbrück. Conforme corría el tiempo, el número de prisioneras iba creciendo, a medida que llegaban reclusas de otros campos que se cerraban. Las prisioneras estaban compuestas por judías, comunistas, prostitutas, gitanas, miembros de la resistencia y criminales. En cuanto a sus nacionalidades, se estima que en los barracones del campo fueron encerradas 40.000 polacas, 18.000 rusas, 8.000 francesas, 1.000 holandesas y tan solo 20 inglesas. Durante los 6 años que estuvo activo, entre 130.000 y 132.000 mujeres prisioneras de más de 20 naciones pasaron por allí, muchas de ellas con niños y bebés. Además, el campo llegó a tener en su peor momento 45.000 mujeres al mismo tiempo, muy probablemente hacinadas, ya que por expresa orden de Himmler el campo era pequeño. Una vez llegadas al campo, les colocaban un triángulo de color que las identificaba por categorías y nacionalidad. A modo de ejemplo, las comunistas alemanas y austríacas llevaban una insignia de color rojo y las testigos de Jehová una púrpura. A su vez, a las prisioneras checas y polacas les afeitaban el cabello. Respecto a la vida dentro de Ravensbrück, las prisioneras estaban distribuidas en 12 barracones con literas de madera de 3 niveles. En cuanto a las raciones de comida, cabe destacar que eran sumamente escasas y que a partir del año 1941 disminuyeron incluso en la calidad, y la cosa se pone peor, ya que cada día morían unas 80 internas por enfermedades relacionadas con el hambre. A medida que pasaban los años, la ocupación iba aumentando y en enero de 1945 la capacidad del campo se encontraba superpoblada. En varias ocasiones, las autoridades de las SS sometían a las prisioneras a selecciones en las que separaban a quienes consideraban débiles o con heridas de gravedad para luego asesinarlas. Incluso luego del año 1942, cerca de 1.600 prisioneras fueron enviadas al sanatorio de Bernburg, equipado con cámara de gas. Ese mismo año en Ravensbrück comenzaron experimentos médicos con más de 80 prisioneras vivas conocidas como Kaninchen, que quiere decir conejas.
Entre estos experimentos médicos, uno de ellos consistía en probar sulfonamidas cortando e infectando huesos, músculos y nervios de las mujeres para infectarles con bacterias a través de piezas de madera o cristal. El otro consistía en intentar trasplantar huesos de una mujer a otra, lo que en la mayoría de los casos las dejó mutiladas. Además, entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en 1945 a través de la falsa promesa de que, si lo aceptaban, serían liberadas. Ravensbrück fue el principal proveedor de mujeres de los burdeles establecidos en muchos campos nazis importantes hacia el final de la guerra. Si bien las mujeres a menudo se ofrecían voluntariamente para estos puestos con la esperanza de evitar el trabajo físico más difícil y tal vez recibir mejores raciones, la mayoría de hecho murió rápidamente debido al abuso sexual y la propagación desenfrenada de enfermedades venéreas. En cuanto al trabajo forzoso, las mujeres de Ravensbrück realizaron tareas de costura y producción de calcetines para soldados. A modo de venganza, las reclusas ajustaban las máquinas con el fin de que la tela fuera más delgada en el talón y los pies, para desgastar el material y lastimar los pies de los componentes de la Wehrmacht. A su vez, aprovecharon su acceso a las fábricas y sus materiales para producir sus propios efectos personales, pulseras, muñecas y libros, como recordatorios de su sentido de la humanidad. Según Postelvinae, superviviente de Ravensbrück, la solidaridad entre mujeres nos salvaba, era una necesidad vital, nos ayudábamos mutuamente. Cuando una amiga caía enferma, hacíamos todo lo posible por ayudarla. En enero de 1945, Ravensbrück albergaba cerca de 45.000 mujeres y aproximadamente 5.000 hombres del campo cercano. En los días finales del campamento, al notar que el ejército soviético se aproximaba, los oficiales de la SS obligaron a 24.500 supervivientes a caminar hacia Mecklenburg para dejar la menor cantidad de testigos posible. Esta sería una de las marchas de la muerte más terribles que se recuerdan. Muchas de las que quedaron no tuvieron mejor suerte, ya que fueron violadas por los soldados rusos. Tiempo después, en abril de 1945, con la llegada de los aliados a Alemania, cerca de 3.500 sobrevivientes fueron encontrados en el campo de Ravensbrück en estado de desnutrición. Según algunos cálculos, se estima que desde 1939 hasta 1945, entre 30.000 y 90.000 mujeres perdieron la vida aquí. Por último, debemos mencionar que recién después de la década de 1980 se comenzó a saber sobre lo que sucedió en Ravensbrück luego de la desclasificación de documentos. Al finalizar la guerra, los soviéticos impidieron a muchas investigadoras acceder al campo y ante la falta de información, en muchos casos fue considerado un campo de trabajo y no de concentración, lo que realmente era, lo que a ojo de muchos suavizaba lo ocurrido. Y si quieres saber sobre una de las brutales guardias que pasaron por este campo, Irma Grese, su tenebroso sadismo y cómo murió, ve el video completo, link en el comentario fijado, y muchas gracias por llegar hasta esta parte.